Ningún experto quiso tocar el auto de lujo. Solo el mecánico de la calle se atrevió. La tarde caía sobre la Ciudad de México cuando el Bugatti Chiron, azul metálico de Sebastián Mendoza, comenzó a emitir un sonido extraño en pleno Paseo de la Reforma. El empresario de 34 años, heredero de una de las fortunas más grandes del país, gracias a la industria farmacéutica familiar, sintió cómo su joya de $3 millones perdía potencia mientras el tráfico vespertino lo rodeaba por todos lados. Sebastián era conocido en los círculos exclusivos de Polanco y Las Lomas no solo por su riqueza, sino por su colección de superdeportivos que exhibía en eventos de alto perfil. El Bugatti era su más reciente adquisición, apenas 3 meses en México, y ahora se comportaba de forma errática en una de las avenidas más transitadas de la capital. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal, suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Con el corazón acelerado y la frente perlada de sudor, Sebastián logró mover el Bugatti hacia un costado, deteniéndose frente a una zona que jamás había pisado. Las calles secundarias cerca de la Doctores, donde pequeños talleres mecánicos convivían con fondas, tintorerías y negocios familiares. El contraste no podía ser mayor. Él, vestido con un traje Armani de 80,000 pesos, zapatos italianos hechos a mano y un reloj Patek Philippe que costaba más que una casa promedio, ahora estaba varado en un barrio que consideraba peligroso y sucio. Sacó su teléfono celular de inmediato y marcó al concesionario oficial de Bugatti. La respuesta fue devastadora. No tenían disponibilidad para revisar el auto hasta dentro de una semana y la grúa especializada tardaría al menos 3 horas en llegar debido al tráfico. Sebastián maldijo en voz alta, golpeando el volante forrado en cuero. No podía dejar su Bugatti abandonado en esa zona. Llamó entonces a su mecánico personal, un alemán especializado que atendía exclusivamente autos de alta gama en un taller boutique de Santa Fe. El hombre escuchó la descripción del problema y respondió con firmeza que él no se desplazaba a zonas de la ciudad que considerara inseguras y definitivamente no trabajaría en la calle. Le recomendó esperar la grúa del concesionario y no permitir que nadie más tocara el vehículo. Mientras Sebastián permanecía dentro del auto con las puertas aseguradas, observando con desconfianza a cada persona que pasaba, notó que varios curiosos se acercaban a admirar el Bugatti. Para muchos habitantes del barrio, era la primera vez que veían un auto de ese calibre en persona. Algunos sacaban fotografías, otros simplemente se quedaban boquiabiertos ante la máquina europea que brillaba bajo las luces del atardecer como una nave espacial extraviada en el tiempo. Entre los curiosos estaba Miguel Ángel Hernández, de 29 años, quien se había acercado desde su pequeño taller mecánico ubicado a media cuadra de distancia. Miguel llevaba un overol azul marino manchado de aceite, tenis desgastados y una gorra publicitaria de una marca de refacciones. Sus manos callosas y su rostro sencillo reflejaban años de trabajo duro bajo el sol y la grasa. Había heredado el taller de su padre hace 5 años, cuando éste sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado. Desde entonces, Miguel trabajaba de lunes a sábado, a veces hasta las 10 de la noche, para mantener el negocio a flote y sostener económicamente a sus padres y a su hermana menor, que estudiaba medicina. Miguel se acercó al Bugatti con genuina admiración técnica. No era envidia o resentimiento lo que sentía, sino fascinación pura por la ingeniería. Desde niño había devorado revistas especializadas en autos de alta gama, estudiando cada especificación técnica, cada innovación, cada detalle de diseño.
Aunque trabajaba principalmente con Surús, Plátinas y Chevy, viejos del barrio, su conocimiento teórico sobre superdeportivos era enciclopédico. Tocó suavemente en la ventanilla del conductor. Sebastián lo miró de arriba a abajo con una mezcla de desconfianza y desprecio evidente en su rostro. Bajó apenas unos centímetros el vidrio, lo suficiente para hablar, pero no tanto como para sentirse vulnerable. «¿Qué quieres?», preguntó con tono cortante. Miguel, acostumbrado a ese tipo de reacciones, cuando personas de otros estratos sociales llegaban accidentalmente al barrio, mantuvo su sonrisa amable. «Escuché que el motor suena raro. Tengo un taller aquí cerca. Si quiere, puedo echarle un vistazo». La carcajada de Sebastián fue cruel y resonó dentro del habitáculo del Bugatti. «¿Tú? ¿Revisarme un Bugatti Chiron? Este auto vale más que todo lo que has ganado en tu vida. Ni siquiera sabrías por dónde empezar. Mejor aléjate antes de que lo rayes con esas manos sucias». Miguel sintió la punzada familiar de la humillación clasista, pero su expresión permaneció serena. «Mire, señor, entiendo que desconfíe, pero llevo toda la vida trabajando con motores. Sé que este Bugatti tiene un W16 de 8 litros con 4 turbocargadores. Por el sonido que hace, probablemente sea un problema con el sistema de gestión electrónica del turbo o quizá una fuga en el intercooler. No es algo que necesite herramientas especiales para diagnosticar inicialmente». Sebastián parpadeó, sorprendido de que ese mecánico de barrio conociera especificaciones tan técnicas de su auto. Pero su sorpresa rápidamente se transformó en mayor desprecio. «Ah, entonces leíste Wikipedia. ¡Qué impresionante! Mira, no necesito que un mecánico de quinta me descomponga más el auto. Ya llamé a profesionales, de verdad. Vete a arreglar los cachitos, que seguro es lo único que sabes hacer». Para ese momento se había formado un pequeño grupo de vecinos observando la escena. Entre ellos estaba don Fermín, el dueño de la carnicería de la esquina, y doña Lupita, que vendía tamales en la mañana. Ambos conocían a Miguel desde que era niño y sabían de su talento excepcional con los motores. También reconocían el tipo de persona que era Sebastián por su actitud, alguien acostumbrado a menospreciar a quienes consideraba inferiores. Fue entonces cuando apareció Rodrigo, primo de Sebastián y su inseparable compañero de juergas en los antros de Polanco. Rodrigo había seguido al Bugatti en su propio Porsche 911 cuando vio que Sebastián tenía problemas. Rodrigo bajó de su auto y evaluó la situación con una sonrisa burlona. Al ver a Miguel parado junto al Bugatti, soltó una carcajada exagerada. «No me digas que este viene a ofrecerte sus servicios», gritó lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Sebas, este tipo probablemente ni siquiera ha visto un Bugatti en foto. ¿Cómo vas a ver arreglarlo?». Lo que hizo Rodrigo a continuación fue lo que marcaría el punto de no retorno en esta historia. Se acercó a Miguel y con tono de burla exagerada comenzó a insultarlo frente a todos. «Oye, maestrito, ¿cuánto cobras por cambiar llantas de bicicleta? Porque eso es lo máximo que deberías tocar con esas manitas mugrosas. Mira nada más cómo vienes vestido. Apuesto a que ni siquiera terminaste la primaria». Miguel apretó los puños, pero mantuvo la compostura. Sebastián, envalentonado por la presencia de su primo, salió finalmente del auto. De pie frente a Miguel, con su 1,80 m de altura y su postura de superioridad aristocrática, señaló al mecánico con el dedo índice mientras prácticamente escupía las palabras. «Gente como tú es una vergüenza para este país. Toda la vida en la mediocridad, sin ambiciones, sin educación, conformándose con cambiar aceite a taxis. Y luego tienen el descaro de acercarse a algo que nunca podrán tener.
Este auto vale más que lo que tú y tu familia ganarán en 10 vidas. No eres nadie para siquiera tocarlo. Ándale, vete a tu tallercito de mala muerte antes de que llame a la policía por acoso. El silencio que siguió fue aplastante. Los vecinos presentes sintieron la humillación de Miguel como propia. Don Fermín dio un paso adelante como para defender al muchacho, pero Miguel levantó la mano pidiéndole que no interviniera. La mirada del joven mecánico se encontró con la de Sebastián por un momento largo e intenso. No había odio en sus ojos, tampoco sumisión. Había algo más profundo, una mezcla de decepción por la humanidad y una dignidad inquebrantable que ningún insulto podía erosionar. «Que tenga buena tarde, señor», dijo Miguel simplemente, y se dio la vuelta para regresar a su taller. Los vecinos se dispersaron murmurando entre ellos sobre la grosería del hombre rico, mientras Sebastián y Rodrigo regresaban al interior del Bugatti, riéndose de lo que consideraban una interacción exitosa, donde habían puesto en su lugar a alguien que se había atrevido a aspirar más allá de su condición. Lo que Sebastián no sabía era que acababa de cometer el error más grande de su vida. Una hora después, mientras seguía esperando la grúa en el creciente frío nocturno, el Bugatti comenzó a emitir humo blanco del compartimiento del motor. El problema se estaba agravando. Sebastián llamó nuevamente al concesionario y la respuesta fue peor. La grúa especializada había sufrido un percance y no llegaría hasta la mañana siguiente. Su mecánico alemán simplemente no contestaba las llamadas, probablemente ya en algún restaurante gourmet disfrutando su velada. Rodrigo tuvo que irse porque tenía una cena importante, dejando a Sebastián solo en ese barrio que despreciaba, con un auto de $3 millones descomponiéndose frente a sus ojos. La desesperación comenzó a invadirlo. No podía abandonar el Bugatti allí toda la noche. Los robos de autos de lujo eran comunes, y aunque tenía seguro, la idea de que su joya fuera desmantelada por delincuentes le resultaba insoportable. Miró hacia donde estaba el taller de Miguel. Las luces aún estaban encendidas. Podía ver al mecánico trabajando en un Sentra viejo, completamente concentrado en su labor, como si nada hubiera pasado. El orgullo de Sebastián luchó contra su necesidad durante varios minutos. Finalmente, la necesidad ganó. Se bajó del auto y caminó hacia el taller con pasos lentos, cada uno sintiendo como una derrota personal. Miguel lo vio entrar, pero no detuvo su trabajo inmediatamente. Terminó de apretar un tornillo, limpió sus manos en un trapo y finalmente volteó hacia Sebastián con una expresión neutral. «¿Se le ofrece algo?», preguntó con cortesía profesional, sin un ápice de sarcasmo o resentimiento. Sebastián tragó saliva. Su orgullo le dolía físicamente, pero las circunstancias no le daban opción. «Mira, no tengo más alternativa. Mi grúa no va a llegar hasta mañana y el auto está empeorando. Si realmente sabes algo de Bugattis, necesito que al menos lo revises para saber qué tan grave es». «Te pagaré por tu tiempo, obvio». Miguel observó a Sebastián durante unos segundos que se sintieron eternos. Podía sentir las miradas de don Fermín y otros vecinos que permanecían cerca, expectantes de su respuesta. El joven mecánico tenía todas las razones del mundo para negarse, para devolver la humillación que había recibido. Sería justicia poética. Pero Miguel no era ese tipo de persona. «Está bien», dijo finalmente. «Déjeme terminar aquí y en 15 minutos voy a revisar su auto. Pero con una condición: si encuentro el problema y sé cómo arreglarlo, va a tener que disculparse. No conmigo, eso no me importa, pero con cada una de las personas que estaban presentes cuando me insultó». Sebastián sintió cómo la rabia brotaba en su interior.
¿Cómo se atrevía este mecánico de barrio a ponerle condiciones? Pero miró hacia su Bugatti humeante y asintió a regañadientes. Como si fueras a poder arreglarlo, murmuró lo suficientemente bajo como para que Miguel no escuchara claramente. 15 minutos después, Miguel salió del taller con una pequeña maleta de herramientas. Sebastián había abierto el capó del Bugatti siguiendo las indicaciones del mecánico. Lo que sucedió en los siguientes 30 minutos dejaría a Sebastián sin palabras. Miguel se inclinó sobre el motor con la concentración de un cirujano. Sus manos, que Sebastián había llamado mugrosas, se movían con precisión milimétrica entre los componentes del complejo motor W16. No era el toqueteo inseguro de alguien que no sabe lo que hace. Era el trabajo de alguien que comprendía profundamente cada sistema, cada función, cada interacción dentro de ese laberinto mecánico de alta ingeniería. Miguel conectó un escáner diagnóstico que sacó de su maleta, un equipo profesional que sorprendió a Sebastián por su sofisticación. Después de revisar los códigos de error, Miguel asintió para sí mismo. Tal como pensé, dijo en voz alta, el sensor de presión del turbocompresor número 3 está enviando lecturas erróneas al módulo de control del motor. Eso hace que el sistema compense incorrectamente, generando una mezcla demasiado rica que produce el humo blanco. El intercooler también tiene una pequeña fuga en la conexión de la manguera, lo que reduce la eficiencia del enfriamiento. Sebastián lo miraba con la boca ligeramente abierta. Es un problema relativamente sencillo de diagnosticar si sabes dónde buscar, continuó Miguel, pero requiere recalibrar el sistema después de reemplazar el sensor y sellar la fuga. Yo puedo hacerlo, pero necesito conseguir el sensor. Tengo un proveedor que trabaja con refacciones originales para autos europeos. Podría tenerlo aquí mañana temprano. Sebastián no sabía qué decir. Todo lo que Miguel había diagnosticado sonaba exacto y profesional. Nada que ver con la imagen del mecánico ignorante que él había pintado en su mente. ¿Cuánto?, preguntó finalmente, su voz notablemente más suave que antes. Para conseguir el sensor original y hacer el trabajo, unos 40,000 pesos, respondió Miguel después de hacer un cálculo mental rápido. Es caro porque la refacción es importada y original. Si quiere algo más económico, puedo buscar una genérica, pero en un Bugatti no lo recomiendo. 40,000 pesos era calderilla para Sebastián, quien gastaba eso en una botella de vino en sus cenas de negocios. Asintió rápidamente. Está bien. ¿Puedes empezar mañana temprano? Miguel confirmó que sí. Sebastián, sin saber bien cómo proceder en esta situación donde claramente había estado equivocado, preguntó algo que lo había estado mortificando. ¿Cómo sabes tanto de Bugattis si trabajas en un taller de barrio? La pregunta salió sin el tono despectivo de antes, sino con genuina curiosidad. Miguel sonrió ligeramente mientras limpiaba sus herramientas. Me gradué como ingeniero mecánico automotriz de la UNAM hace 6 años. Trabajé 2 años en el departamento de ingeniería de una empresa alemana que desarrolla sistemas de turboalimentación para autos de alto rendimiento. Después me ofrecieron irme a Alemania con un sueldo muy bueno, pero mi papá se enfermó y tuve que regresar para hacerme cargo del taller familiar. He estudiado motores de alta gama toda mi vida, no porque pueda comprarlos, sino porque me apasionan. Leo manuales técnicos por diversión. Sebastián sintió como algo se quebraba dentro de su pecho, una mezcla tóxica de vergüenza, asombro y confusión. Esa noche, Sebastián consiguió que un vecino del taller le permitiera guardar el Bugatti en su cochera a cambio de 1,500 pesos. Tuvo que tomar un Uber de regreso a su penthouse de Polanco, una experiencia que no vivía desde que tenía 20 años.
Durante todo el trayecto, no pudo dejar de pensar en Miguel, en su tranquilidad ante los insultos, en sus manos expertas sobre el motor, en su historia de sacrificio familiar, en su conocimiento que rivalizaba o superaba al de mecánicos que le cobraban fortunas en talleres boutique. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Se levantó varias veces para servirse whisky de su colección de botellas de 20 años, pero ni el alcohol lograba acallar la vocecita en su cabeza que le decía que había sido un completo imbécil. A las 3 de la mañana hizo algo que nunca hacía. Buscó en Google información sobre Miguel Hernández. Lo que encontró lo dejó aún más perplejo. Había artículos en blogs especializados de automóviles donde mencionaban el taller de Miguel como un lugar donde, a pesar de su apariencia modesta, se hacían trabajos de calidad excepcional. Había fotografías en redes sociales de algunos autos clásicos restaurados que parecían salidos de museo. Y lo más impactante, encontró un artículo de hacía 5 años sobre Miguel recibiendo una mención honorífica en un concurso de ingeniería automotriz de la UNAM por un diseño innovador de sistema de enfriamiento para motores turbo. A la mañana siguiente, Sebastián llegó temprano al taller. Miguel ya estaba allí, y junto a él había un paquete que evidentemente contenía el sensor que necesitaban. «Buenos días», saludó Miguel con la misma cordialidad profesional de siempre. «Ya llegó la refacción. Vamos a revisar su Bugatti». Durante las siguientes 3 horas, Sebastián observó algo que jamás olvidaría. Miguel trabajaba en el Bugatti con una dedicación y cuidado que superaba incluso al de los técnicos del concesionario oficial. Cada movimiento era preciso, cada conexión verificada 2 veces, cada componente tratado como si fuera una pieza de arte invaluable. No había prisa ni descuido, solo un profesionalismo absoluto y un respeto reverencial por la máquina. Miguel explicaba cada paso que hacía, no con condescendencia, sino con la pasión de alguien que genuinamente amaba su trabajo. Hablaba del motor B16 como otros hablarían de una sinfonía de Beethoven, con admiración técnica, pero también estética. Sebastián se encontró haciendo preguntas, realmente interesado, y Miguel respondía con paciencia infinita, compartiendo su conocimiento como si hablara con un colega y no con alguien que lo había humillado el día anterior. Cuando Miguel finalmente cerró el capó y encendió el motor, el sonido fue perfecto. El ronroneo característico del Bugatti, suave y potente a la vez, llenó la calle. No había humo, no había ruidos extraños, el auto estaba completamente reparado. Miguel había hecho en unas horas lo que el concesionario oficial habría tardado días en diagnosticar y solucionar. Sebastián se quedó allí parado, escuchando su auto funcionar perfectamente, sintiendo algo que no experimentaba desde hacía años, vergüenza genuina. No la vergüenza superficial de cometer un error social frente a sus iguales, sino la vergüenza profunda de reconocer que había sido cruel e injusto con alguien que no merecía ese trato. Miguel le extendió la factura, 40,000 pesos exactos. Sebastián tomó su teléfono para hacer la transferencia, pero antes de confirmarla, miró directamente a los ojos del mecánico. «Yo...» comenzó, y las palabras se le atoraron en la garganta. No sabía cómo disculparse. No había aprendido a hacerlo en su vida de privilegios, donde el dinero siempre compraba salidas fáciles de cualquier situación incómoda. Miguel esperó en silencio, sin presionar. Finalmente, Sebastián logró articular. «Me equivoqué contigo. Fui un completo imbécil. Dije cosas horribles sin conocerte, sin saber nada de ti. Juzgué tu valor como persona, por tu apariencia y por donde trabajas. Y estaba completamente equivocado». La disculpa sonaba torpe,
poco natural viniendo de alguien acostumbrado a imponer su voluntad, nunca a admitir errores. Pero era sincera, y eso se notaba en la incomodidad visible de Sebastián al pronunciar cada palabra. Miguel asintió lentamente. Acepto su disculpa, pero recuerde que lo prometido es deuda. Tiene que disculparse también con los vecinos que presenciaron lo de ayer. Sebastián palideció ligeramente. Había esperado que Miguel olvidara esa condición, pero un trato era un trato. Durante la siguiente hora, Sebastián hizo algo que jamás pensó que haría. Fue de negocio en esa cuadra, buscando a las personas que habían presenciado su arranque del día anterior. Le pidió disculpas a don Fermín en su carnicería, a doña Lupita en su puesto de tamales, a los 3 mecánicos que trabajaban con Miguel, a cada vecino que había estado presente. Algunas personas lo miraron con desconfianza, otras con sorpresa, y algunas con una calidez inesperada que lo desconcertó. Don Fermín incluso le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Se necesitan pantalones para hacer lo que está haciendo, joven». Cuando Sebastián regresó al taller, exhausto emocionalmente por esa experiencia completamente fuera de su zona de confort, Miguel estaba despidiéndose de un cliente anciano que acababa de recoger su auto. El mecánico volteó hacia Sebastián con algo que se parecía al respeto en su mirada. Hizo lo correcto, le dijo simplemente. No mucha gente con su posición sería capaz de hacer eso. Sebastián se sentó en una llanta vieja que servía de asiento improvisado fuera del taller. Por primera vez en años, no le importó que su pantalón de diseñador se ensuciara. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Sebastián. Miguel asintió mientras limpiaba sus herramientas. «¿Por qué no te enojaste conmigo? ¿Por qué no me mandaste al diablo y dejaste que me las arreglara solo?» «Hubieras tenido todo el derecho». Miguel se tomó un momento antes de responder, porque enojarme no hubiera arreglado su auto ni cambiado quién soy yo. Aprendí hace mucho que la gente que te trata mal generalmente está sufriendo por dentro de formas que no puedes ver. Su insulto me dolió, no voy a mentir, pero también me di cuenta de que usted probablemente nunca ha conocido a alguien como yo. No de verdad. Solo ha visto estereotipos y asumido cosas basándose en lo que le enseñaron. Eso no lo hace malo, solo ignorante. Y la ignorancia se puede corregir. La maldad genuina, esa es más difícil. Esas palabras golpearon a Sebastián con la fuerza de un martillo. Ignorante, era correcto. Él había sido profundamente ignorante sobre el mundo más allá de su burbuja de riqueza. Había asumido que el dinero y la educación cara eran los únicos caminos hacia la competencia y el valor. Había despreciado el trabajo manual sin reconocer la maestría y el conocimiento que requería. Los días siguientes fueron extraños para Sebastián. Volvió a su vida normal, a sus juntas ejecutivas, a sus cenas en restaurantes exclusivos, a sus eventos sociales en galerías de arte y clubes privados. Pero algo había cambiado en su interior. Comenzó a notar cosas que antes pasaba por alto. La forma despectiva en que sus amigos hablaban de meseros, choferes, personal de limpieza. Las bromas clasistas que antes le parecían inofensivas, ahora le sonaban crueles y vacías. La superficialidad de conversaciones que giraban únicamente alrededor de quién había comprado qué auto, qué reloj, qué casa. Sebastián se descubrió pensando constantemente en Miguel, en su dignidad tranquila, en su competencia silenciosa, en su generosidad al perdonar. Y mientras más pensaba en él, más se cuestionaba el valor real de su propia existencia. ¿Qué había aportado él al mundo más allá de administrar una fortuna que ni siquiera había creado? ¿Qué sabía hacer con sus manos más allá de firmar cheques? Una noche, durante una cena con Rodrigo y otros amigos en un restaurante japonés donde el omakase costaba 5,000 pesos por persona,
Alguien contó una anécdota burlándose de un ballet parking que había tardado en traer su auto. Todos rieron. Sebastián no. «Ese no es gracioso», dijo de pronto, sorprendiendo a todos en la mesa. Rodrigo lo miró como si le hubieran salido dos cabezas. «¿Desde cuándo eres tan sensible, primo?» Sebastián dejó sus palillos en la mesa. «Desde que me di cuenta de que ser cruel con gente que trabaja honestamente no me hace mejor persona. Solo me hace un imbécil con dinero». El silencio incómodo que siguió marcó el comienzo del distanciamiento de Sebastián de ese círculo social, pero no le importó tanto como pensó que le importaría. Tenía cosas más importantes en la mente. 2 semanas después del incidente, Sebastián regresó al taller de Miguel, no porque su auto tuviera problemas, sino porque quería hablar. Miguel estaba trabajando en un Volkswagen Jetta del 98. Sus manos sumergidas en el compartimiento del motor. Levantó la vista cuando escuchó los pasos de Sebastián y una sonrisa de sorpresa cruzó su rostro. «¿Problemas con el Bugatti?», preguntó. «No», respondió Sebastián. «El auto funciona perfecto gracias a ti. Yo solo quería hablar contigo, si tienes tiempo». Miguel miró el reloj. «Son casi las 8. Ya casi termino aquí. Si quieres esperar unos 20 minutos, podemos ir a cenar unos tacos. Conozco un lugar aquí cerca que tiene los mejores tacos al pastor de la colonia». Sebastián, acostumbrado a restaurantes donde una cena costaba lo que Miguel probablemente ganaba en una semana, asintió con entusiasmo genuino. «Me encantaría». Los tacos resultaron ser una revelación, no solo por el sabor, genuinamente delicioso, de una forma que ningún restaurante gourmet había logrado replicar, sino por la conversación. Sentados en sillas de plástico junto a una calle cualquiera de la Ciudad de México, Sebastián y Miguel hablaron durante horas. Miguel le contó sobre su vida, sobre crecer en ese barrio donde todos se conocían y se cuidaban mutuamente, sobre su padre, quien le había enseñado desde niño que no había trabajo deshonroso, solo personas que no valoraban el trabajo honesto. Sobre su decisión de quedarse cuando podría haberse ido a Alemania, porque la familia era más importante que el dinero. Sebastián, por su parte, se sorprendió abriéndose de formas que nunca había hecho con sus supuestos amigos. Habló sobre la presión de mantener las apariencias, sobre la soledad de estar rodeado de gente que solo se acercaba por interés, sobre el vacío de una vida donde todo se medía en términos monetarios. Miguel lo escuchó sin juzgar, igual que había escuchado el motor del Bugatti, con atención completa y sin conclusiones apresuradas. Cuando Sebastián finalmente preguntó lo que había venido a preguntar, las palabras salieron atropelladamente. ¿Puedo venir a aprender de ti? No sobre autos necesariamente, aunque eso también, sino sobre cómo haces lo que haces, cómo encuentras satisfacción en el trabajo, cómo mantienes tu dignidad cuando gente como yo te trata mal, cómo vives una vida que parece tener más significado que la mía, a pesar de tener mucho menos dinero. Miguel se quedó callado por un largo momento, estudiando el rostro de Sebastián con esos ojos perceptivos que parecían ver más allá de las máscaras sociales. Finalmente asintió. «Puedes venir cuando quieras, pero tiene que ser en serio. No quiero que esto sea un capricho de rico que se aburre y busca entretenerse jugando a ser pobre. Si vienes a trabajar de verdad, a ensuciarte las manos, a aprender desde cero, y tienes que estar dispuesto a cambiar tu perspectiva sobre muchas cosas». Sebastián extendió la mano. «Trato hecho». Los siguientes 3 meses fueron transformadores para Sebastián de maneras que jamás hubiera imaginado. Comenzó a visitar el taller 3 veces por semana, llegando temprano en las mañanas de sábado y quedándose hasta que caía la noche. Al principio, Miguel le asignó tareas simples:
organizar herramientas, limpiar piezas, cambiar aceite en autos viejos. Sebastián, quien nunca había hecho trabajo físico en su vida, descubrió músculos que no sabía que tenía. Sus manos, antes suaves y cuidadas, comenzaron a formar callos. Sus trajes de diseñador fueron reemplazados por overoles que compraba en el mercado. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Empezó a sentirse útil de una forma que nunca había experimentado administrando la empresa familiar desde su oficina con vista panorámica. Los vecinos del barrio, inicialmente desconfiados de ese rico que jugaba a ser mecánico, gradualmente comenzaron a aceptarlo. Don Fermín lo saludaba todas las mañanas cuando Sebastián llegaba al taller. Doña Lupita le guardaba tamales calientitos para el desayuno. Los otros mecánicos que trabajaban con Miguel empezaron a bromear con él, a enseñarle trucos del oficio, a incluirlo en sus conversaciones sobre fútbol y familia. Una tarde de sábado, mientras Sebastián ayudaba a Miguel a reparar la transmisión de un Chevy del 2005, llegó al taller una camioneta Ford vieja, manejada por una mujer de unos 50 años, que se veía visiblemente angustiada. Era doña Cristina, madre soltera que trabajaba limpiando casas y usaba esa camioneta para transportarse a sus diferentes trabajos. El vehículo había comenzado a hacer ruidos extraños, y ella temía que la reparación le costara más de lo que podía pagar. Miguel revisó la camioneta y diagnosticó que el problema era el sistema de dirección hidráulica. La reparación costaría alrededor de 5,000 pesos entre refacciones y mano de obra. Sebastián vio cómo el rostro de doña Cristina se desmoronaba al escuchar la cifra. Ella explicó entre lágrimas que solo tenía 2,000 pesos ahorrados y que necesitaba la camioneta para trabajar el lunes. Sin el vehículo, perdería sus empleos y no podría mantener a sus 3 hijos. Sebastián observó la interacción esperando que Miguel simplemente le dijera que volviera cuando tuviera el dinero completo. Pero lo que Miguel hizo lo sorprendió profundamente. El joven mecánico le dijo a doña Cristina que le arreglaría la camioneta de inmediato y que podía pagarle los 2,000 pesos ahora, y el resto en abonos pequeños cuando pudiera, sin intereses. Doña Cristina casi se desmaya del alivio y abrazó a Miguel, llorando de gratitud. Después de que la mujer se fuera, Sebastián no pudo contenerse. ¿Haces eso seguido? ¿Trabajar a crédito sin garantías? Miguel se encogió de hombros mientras buscaba las refacciones necesarias. Cuando puedo, sí. Doña Cristina es buena gente y trabaja duro. No es su culpa que todo esté tan caro y los salarios tan bajos. Si yo puedo ayudar a que siga trabajando y manteniendo a su familia, ¿por qué no hacerlo? Sebastián sintió algo quebrarse aún más dentro de su antigua visión del mundo. Él gastaba 5,000 pesos en una botella de vino sin pensarlo 2 veces, mientras Miguel los prestaba a alguien que los necesitaba desesperadamente, sabiendo que quizá tardaría meses en recuperarlos, o tal vez nunca lo haría completamente. Esa noche, Sebastián no pudo dejar de pensar en el contraste. Él tenía millones en el banco. Miguel vivía al día. Pero Miguel había encontrado una forma de usar sus recursos limitados para cambiar vidas, mientras Sebastián había usado su abundancia principalmente para acumular objetos caros y experiencias vacías. Al día siguiente, Sebastián llegó al taller con una propuesta. «Quiero hacer algo», le dijo a Miguel. «Vi lo que hiciste por doña Cristina y me hizo pensar. ¿Cuántos clientes como ella tienes? Gente que necesita reparaciones pero no puede pagarlas completamente». Miguel consideró la pregunta. «Bastantes. Probablemente 3 o 4 por semana. A veces más». Sebastián respiró profundo. «Quiero crear un fondo. Yo lo financiaré. Para que puedas ayudar a gente como doña Cristina sin que te afecte económicamente.
Tú decides quién califica y cuánto se les subsidia. Yo solo pongo el dinero. Miguel lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Por qué harías eso? Sebastián se tomó un momento para encontrar las palabras correctas. Porque durante 34 años viví en una burbuja pensando que mi dinero me hacía importante, que mi riqueza me daba el derecho de menospreciar a otros. Me tomó que tú me mostraras lo equivocado que estaba. Ahora entiendo que el dinero solo es una herramienta. Puede usarse para acumular cosas innecesarias o para hacer diferencia real en la vida de personas. Prefiero lo segundo. Miguel extendió la mano y Sebastián la estrechó. Ese apretón de manos marcó el nacimiento de lo que llamaron el Fondo de Apoyo Comunitario. Sebastián depositó inicialmente 200,000 pesos, una cantidad que para él era insignificante, pero que permitiría ayudar a docenas de familias con reparaciones automotrices necesarias. Pero Sebastián no se detuvo allí. Empezó a observar más profundamente las necesidades del barrio. Notó que muchos jóvenes pasaban las tardes en las esquinas sin nada que hacer, vulnerables a caer en malas compañías. Habló con Miguel sobre la posibilidad de crear un programa de capacitación técnica gratuita para adolescentes de la zona. La idea entusiasmó a Miguel inmediatamente. Siempre había soñado con algo así, pero nunca había tenido los recursos para implementarlo. Con el apoyo financiero de Sebastián y la experiencia técnica de Miguel, lanzaron el programa Manos que Construyen Futuro 3 meses después. Cada sábado por la tarde, el taller se transformaba en un aula donde Miguel enseñaba mecánica básica a 15 jóvenes del barrio. Sebastián, quien había pasado de alumno a asistente, ayudaba con las clases y también compartía conocimientos sobre administración de negocios y finanzas personales. Los resultados fueron extraordinarios. Varios de los jóvenes descubrieron una pasión por la mecánica que no sabían que tenían. 2 de ellos, incluso, decidieron estudiar ingeniería mecánica, inspirados por la historia de Miguel. Pero, más allá de las trayectorias profesionales, el programa les dio algo invaluable, un sentido de propósito y la certeza de que su código postal no determinaba su potencial. La madre de Sebastián, doña Elena Mendoza, viuda millonaria y pilar de la alta sociedad mexicana, no comprendía en absoluto lo que su hijo estaba haciendo. Ella lo había criado para mantener las apariencias, para moverse en los círculos correctos, para perpetuar el legado familiar. La idea de que su hijo pasara los sábados en un taller mecánico de la colonia Doctores la horrorizaba. Una tarde, doña Elena apareció sin previo aviso en el taller. Llegó en su Mercedes-Benz, último modelo con chófer, vestida con un traje Chanel y joyería que probablemente costaba más que todo el inventario del taller. La escena que presenció la dejó sin palabras. Su hijo, con un overol sucio, las manos manchadas de grasa, ayudando a reparar un Tsuru viejo mientras reía con un grupo de mecánicos que ella jamás habría considerado dignos de la presencia de su familia. ¡Sebastián!, exclamó doña Elena con voz escandalizada. Los vecinos se asomaron curiosos ante el espectáculo de la señora elegante gritando en medio de la calle. Sebastián, sorprendido, salió del taller limpiándose las manos. «Mamá, ¿qué haces aquí?». Doña Elena lo miró de arriba a abajo con una mezcla de horror y decepción. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú aquí? He escuchado rumores de que pasas tus fines de semana en esta zona, pero no quería creerlo. ¿Te has vuelto loco? Tu padre debe estar revolcándose en su tumba viendo a su heredero jugando a ser un mecánico. Sebastián sintió la rabia familiar burbujeando, pero la controló. No estoy jugando, mamá. Estoy aprendiendo. Estoy ayudando. Estoy haciendo algo que realmente importa por primera vez en mi vida. Doña Elena señaló hacia el taller con desdén. ¿Importa? ¿Esto importa?
Sebastián, tú eres un Mendoza. Tu familia construyó un imperio farmacéutico. Tienes responsabilidades, un nombre que mantener. No puedes estar aquí ensuciándote con esta gente. Esas últimas dos palabras cayeron como bombas en el silencio que se había formado. Los vecinos y mecánicos presentes sintieron el insulto. Miguel, quien había estado observando desde la entrada del taller, dio un paso adelante. «Con todo respeto, señora», dijo Miguel con voz calmada pero firme, «su hijo ha demostrado más carácter y valor en estos últimos meses que probablemente en toda su vida anterior. Ha aprendido humildad, ha ayudado a familias necesitadas, ha sido mentor de jóvenes que no tienen las oportunidades que él tuvo. Si eso le parece algo de qué avergonzarse, entonces creo que no entiende lo que significa ser verdaderamente una persona de valor». Doña Elena se volvió hacia Miguel con ojos llenos de furia. «¿Y tú quién te crees que eres para hablarme así? Eres un simple mecánico, no tienes derecho de opinar sobre mi familia. Sebastián ya había tenido suficiente». Por primera vez en su vida, enfrentó a su madre con una firmeza que ella nunca había visto en él. «Mamá, ese hombre se llama Miguel Hernández. Es ingeniero mecánico egresado de la UNAM. Ha sacrificado oportunidades internacionales para cuidar de su familia. Trabaja honestamente y ayuda a su comunidad de formas que nosotros nunca hemos hecho a pesar de tener recursos infinitos. Y tiene todo el derecho de opinar porque se ha ganado mi respeto de una forma que el dinero nunca podría comprar». Doña Elena parpadeó, atónita ante la rebeldía de su hijo. Sebastián, sin embargo, no había terminado. «Y otra cosa, mamá, voy a seguir viniendo aquí. Voy a seguir aprendiendo de Miguel y ayudando en lo que pueda. Si eso te avergüenza ante tus amigas del club, lo siento, pero tu orgullo social no es más importante que hacer algo significativo con mi vida. Puedes aceptarlo o no, pero no voy a cambiar de opinión». La expresión de doña Elena pasó por varias etapas: incredulidad, ira, confusión y finalmente algo que se parecía al miedo. Miedo de estar perdiendo a su hijo. Miedo de que el mundo que conocía y en el que se sentía segura estuviera siendo cuestionado. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta, subió a su Mercedes y se fue. El silencio que siguió fue pesado hasta que don Fermín comenzó a aplaudir lentamente. Pronto otros vecinos se unieron. No era un aplauso sarcástico, sino uno de genuino respeto por un hombre que había defendido sus convicciones ante su propia madre. Miguel se acercó a Sebastián y le puso una mano en el hombro. «Eso no fue fácil», dijo simplemente. Sebastián sonrió con tristeza. «No, pero era necesario. He vivido demasiado tiempo según las expectativas de otros. Es hora de vivir según mis propios valores». Esa noche, Sebastián recibió múltiples llamadas de familiares escandalizados por su comportamiento hacia doña Elena. Su primo Rodrigo lo llamó para decirle que se había vuelto loco. Varios miembros de la junta directiva de la empresa familiar expresaron su preocupación sobre su comportamiento errático, pero Sebastián había cruzado un umbral del que no había retorno. Por primera vez veía con claridad la vacuidad de ese mundo de apariencias. Los meses siguieron pasando y la transformación de Sebastián se profundizó. Su habilidad mecánica mejoró significativamente. Podía hacer diagnósticos básicos, reparaciones sencillas e incluso comenzó a especializar en sistemas eléctricos automotrices. Pero más allá de las habilidades técnicas, había desarrollado algo más valioso: empatía genuina y un sentido de comunidad que nunca había experimentado. El programa de capacitación para jóvenes creció. De 15 estudiantes iniciales pasaron a 30, luego a 50. Tuvieron que expandirse a un local más grande que Sebastián rentó y equipó completamente.
Miguel dividió su tiempo entre el taller regular y supervisar el programa educativo. Sebastián, utilizando sus conexiones empresariales de forma constructiva por primera vez, comenzó a crear alianzas con empresas de transportes y talleres establecidos para ofrecer prácticas profesionales a los graduados del programa. Uno de los momentos más significativos llegó 9 meses después del incidente inicial. Doña Cristina, aquella mujer cuya camioneta Miguel había reparado a crédito, apareció en el taller con una noticia emocionante. Había ahorrado suficiente dinero para comprar una segunda camioneta y expandir su negocio de limpieza. Ahora podía contratar a 2 empleadas más y servir a más clientes. Agradeció a Miguel con lágrimas en los ojos por haberle dado esa oportunidad cuando más lo necesitaba. Sebastián presenció ese momento y comprendió algo fundamental. El impacto real en la vida de las personas no se medía en cifras de cuentas bancarias, sino en oportunidades creadas, en dignidad restaurada, en familias sostenidas. Esa noche, mientras cenaban tacos al pastor en su lugar favorito de la esquina, Miguel le hizo una pregunta que había estado rondando en su mente. ¿Alguna vez te arrepientes de haber venido aquí, de haber cambiado tanto tu vida? Sé que probablemente perdiste amigos, que tu familia está distanciada. ¿Vale la pena? Sebastián masticó pensativamente su taco antes de responder. ¿Sabes? Cuando me humillaste con tu condición de disculparme públicamente, pensé que era lo peor que me podía pasar. Mi ego estaba destrozado, pero ahora me doy cuenta de que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me obligó a enfrentar quién era realmente, un hombre vacío con mucho dinero y 0 carácter. Los amigos que perdí solo estaban conmigo por interés. La familia que me critica nunca me conoció verdaderamente. En cambio, aquí encontré algo real, propósito, comunidad, satisfacción genuina de ayudar a otros. Vale la pena, absolutamente. Miguel sonrió. Sabes que el primer día que llegaste, después de insultarme, varios vecinos querían que te negara la ayuda. Don Fermín incluso sugirió que te dejara varado con tu Bugatti descompuesto como lección. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó Sebastián con genuina curiosidad. Porque vi algo en tus ojos cuando pediste ayuda. Humillación, sí, pero también algo más. Una grieta en tu armadura de arrogancia. Una posibilidad de cambio. Pensé que tal vez valía la pena darle una oportunidad a esa posibilidad. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Le debo todo, dijo simplemente. Miguel negó con la cabeza. No me debes nada, el cambio vino de ti. Yo solo te mostré una puerta. Tú fuiste quien decidió cruzarla y seguir caminando del otro lado. Un año después del incidente inicial, el programa Manos que Construyen Futuro había graduado a su primera generación completa de estudiantes. La ceremonia se llevó a cabo en el taller expandido, decorado modestamente, pero con mucho cariño por la comunidad. Los 15 jóvenes de la primera generación recibieron diplomas que certificaban su capacitación en mecánica automotriz básica y administración de pequeños negocios. Sebastián había invitado a su madre a la ceremonia, sabiendo que probablemente no asistiría, pero queriendo darle la oportunidad. Para su sorpresa, 10 minutos antes de que comenzara el evento, doña Elena apareció. No llegó en su Mercedes con chofer, sino en un taxi. No vestía Chanel, sino un traje elegante pero discreto. Su presencia causó revuelo entre los vecinos que recordaban su visita anterior. Doña Elena se acercó a Sebastián con pasos vacilantes. ¿Puedo quedarme?, preguntó con una voz inusualmente pequeña, viniendo de una mujer acostumbrada a comandar cualquier habitación. Sebastián, sorprendido pero conmovido, asintió y le ofreció una silla en primera fila. Durante la ceremonia,
Doña Elena escuchó las historias de los jóvenes graduados. Rafael, de 17 años, habló sobre cómo el programa lo había salvado de caer en las drogas que consumían sus amigos. Ahora tenía una pasantía en un taller establecido y planeaba estudiar ingeniería mecánica. Bianca, de 19 años, contó cómo, siendo madre soltera, había encontrado en la mecánica una forma de sostener a su bebé con dignidad. Ya tenía 3 clientes regulares que confiaban en su trabajo. Cada historia era un testimonio del impacto real que el programa estaba teniendo. No se trataba de caridad condescendiente, sino de empoderamiento genuino. Se trataba de darles herramientas y conocimientos para que construyeran sus propias vidas con dignidad y orgullo. Cuando Miguel tomó el micrófono para dar las palabras de cierre, su voz temblaba de emoción. Este programa existe gracias a una colaboración que nunca imaginé posible, dijo. Comenzó con un malentendido, una humillación y mucho prejuicio de ambos lados. Pero se transformó en una amistad basada en respeto mutuo y un deseo compartido de hacer diferencia. Quiero agradecer especialmente a Sebastián Mendoza, quien no solo financió este proyecto, sino que se arremangó la camisa y trabajó lado a lado con nosotros. Quien demostró que las personas pueden cambiar, que los prejuicios pueden superarse y que el verdadero valor de un ser humano no está en su cuenta bancaria, sino en su disposición a servir a otros. La ovación fue estruendosa. Sebastián, incómodo con ser el centro de atención de esa manera, intentó que Miguel continuara. Pero los jóvenes graduados lo rodearon, abrazándolo, agradeciéndole. Sebastián vio a su madre entre la multitud y sus ojos se encontraron. Doña Elena tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Después de la ceremonia, doña Elena se acercó a Miguel. Le extendió la mano y cuando él la tomó, ella la sostuvo con ambas manos. «Necesito pedirle disculpas», dijo. «Cuando vine aquí hace meses, lo insulté a usted y a esta comunidad. Juzgué sin conocer. Fui exactamente el tipo de persona que critique en otros. Lo que han hecho aquí, lo que le han enseñado a mi hijo, es extraordinario. Gracias por no rendirse con él cuando hubiera sido más fácil hacerlo». Miguel sonrió con calidez. «Su hijo es un buen hombre, señora Mendoza, siempre lo fue. Solo necesitaba encontrar el camino correcto». Esa noche, por primera vez en meses, Sebastián cenó con su madre. No fue en algún restaurante exclusivo de Polanco, sino en una fonda familiar cerca del taller, un lugar donde servían mole casero y las tortillas se hacían a mano. Doña Elena, quien probablemente nunca había comido en un lugar así, admitió que era la mejor comida que había probado en años. «Mamá», comenzó Sebastián con cuidado, «sé que todo esto ha sido difícil para ti, que va contra todo lo que te enseñaron sobre nuestro lugar en la sociedad». Doña Elena levantó la mano para detenerlo. «Déjame hablar primero», dijo. «He estado pensando mucho estos meses, sobre cómo te criamos tu padre y yo, sobre los valores que intentamos inculcarte. Nos enfocamos tanto en mantener el estatus, en las apariencias, en el dinero, que olvidamos enseñarte lo más importante: compasión, humildad, servicio a otros. Tu padre, que en paz descanse, construyó su empresa farmacéutica con genuino deseo de ayudar a la gente, pero con los años, conforme la empresa creció, nos perdimos en la riqueza, olvidamos el propósito original. Tú has regresado a eso, de una forma diferente, pero has regresado a lo esencial». Sebastián sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Mamá, doña Elena continuó, «lo que vi hoy me recordó algo. Cuando tu padre y yo éramos jóvenes, antes de tener todo el dinero, éramos diferentes, más conectados con la gente, más humildes. Perdimos eso con el tiempo, pero tú lo estás encontrando de nuevo.
Y aunque me costó aceptarlo, ahora estoy orgullosa de ti, más orgullosa de lo que he estado en años. No por tu cuenta bancaria o tus contactos sociales, sino por tu carácter, por el hombre en el que te has convertido. Mother e hijo se abrazaron en esa fonda modesta, rodeados del bullicio de familias cenando, niños corriendo entre las mesas, el olor de tortillas recién hechas en el comal. Era un momento de sanación, de reconexión, de redención para ambos. Los meses siguientes trajeron más cambios. Doña Elena comenzó a involucrarse discretamente en el programa, donando recursos para comprar más herramientas y equipos. Incluso usó sus conexiones sociales, tan criticadas por Sebastián, para conseguir que otras familias adineradas apoyaran iniciativas similares en otras zonas de la ciudad. Sebastián continuó dividiendo su tiempo entre sus responsabilidades en la empresa farmacéutica familiar y su trabajo en el taller y el programa educativo. Descubrió que podía hacer ambas cosas, que no tenía que abandonar completamente su vida anterior, sino integrarla con sus nuevos valores. Comenzó a aplicar en la empresa las lecciones aprendidas en el taller: escuchar más, juzgar menos, valorar a cada empleado independientemente de su posición. La relación entre Sebastián y Miguel evolucionó de mentor-alumno a una amistad profunda y genuina. Eran socios en el programa educativo, pero también confidentes que compartían sus preocupaciones, sueños y filosofías de vida. Miguel asistía a veces a eventos de la empresa de Sebastián, donde su perspectiva fresca y sin pretensiones frecuentemente ofrecía soluciones innovadoras que los ejecutivos tradicionales no consideraban. Un día, 2 años después del incidente inicial, Sebastián llegó al taller con una propuesta extraordinaria. «Miguel, necesito hablar contigo de algo importante», dijo con seriedad inusual. Se sentaron en la pequeña oficina del taller, rodeados de calendarios de refacciones y fotos de autos restaurados. Sebastián respiró profundo. «He estado pensando mucho sobre el futuro. Sobre el programa, sobre el taller, sobre lo que hemos construido juntos. Y tengo una propuesta. Quiero que seamos socios oficiales. Quiero expandir esto a nivel nacional. Crear una red de talleres escuela en diferentes ciudades, siguiendo este modelo, pero necesito que tú seas el director técnico y pedagógico. Yo pongo el capital y los contactos empresariales, tú pones la experiencia técnica y la visión social». Miguel se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que Sebastián proponía. No sería solo un proyecto más. Sería una empresa social que podría impactar miles de vidas. ¿Por qué yo?, preguntó finalmente. «Porque tú tienes algo que el dinero no puede comprar, credibilidad y corazón», respondió Sebastián. «Los jóvenes te respetan porque has vivido su realidad. Las comunidades confían en ti porque eres uno de ellos. Yo puedo poner los recursos, pero sin ti sería solo otro rico tratando de salvar su conciencia. Contigo es algo real, algo sostenible, algo que realmente puede cambiar vidas». Miguel extendió la mano. «Hagámoslo», dijo simplemente. Ese apretón de manos marcó el nacimiento de Manos que Construyen, una empresa social que en los siguientes 5 años establecería centros de capacitación técnica en 12 ciudades mexicanas. Graduaría a más de 2.000 jóvenes y crearía una red de apoyo mutuo entre talleres que elevó los estándares de la industria mecánica en el país. Pero más allá de los números y el impacto medible, la verdadera historia era la transformación personal. Sebastián, quien alguna vez había sido un hombre hueco definido solo por su riqueza heredada, ahora era alguien con propósito genuino. Había aprendido que el verdadero lujo no estaba en poseer un Bugatti, sino en la satisfacción de ayudar a alguien a sostener a su familia. Que la verdadera riqueza
no se acumulaba en cuentas bancarias, sino en relaciones significativas y contribuciones a la comunidad. Miguel, por su parte, había demostrado que la dignidad y el conocimiento no requerían títulos nobiliarios o cuentas de 7 cifras, que un mecánico de barrio con valores sólidos podía enseñarle lecciones de vida a un millonario. Que el respeto se ganaba con acciones, no con posesiones. 5 años después de aquel día lluvioso, cuando el Bugatti se descompuso en la colonia Doctores, Sebastián organizó una celebración especial. Invitó a todos los que habían sido parte de la jornada: don Fermín, doña Lupita, doña Cristina, los primeros graduados del programa, los mecánicos del taller, su madre y, por supuesto, Miguel y su familia. Durante la cena, Sebastián tomó el micrófono. Hace 5 años, dijo, yo era la persona más pobre que conocía, aunque mi cuenta bancaria dijera lo contrario. Era pobre en carácter, pobre en empatía, pobre en humanidad. Llegué a esta comunidad como un hombre arrogante que medía el valor humano en pesos y centavos. Y aquí, específicamente gracias a un mecánico que tuvo la paciencia de enseñarme, aprendí lo que realmente significa ser rico. Miguel me enseñó que la riqueza verdadera está en el propósito, en la comunidad, en la satisfacción del trabajo bien hecho y en el impacto positivo en la vida de otros. Sebastián hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Ese día que llegué con mi Bugatti descompuesto, lo insulté de las formas más crueles, le dije cosas imperdonables. Y él tuvo todas las razones del mundo para mandarme al diablo, pero no lo hizo. Me dio una segunda oportunidad, y al darme esa oportunidad me salvó de una vida vacía de significado. Así que esto no es solo una celebración de los logros de nuestro programa. Es un agradecimiento a todos ustedes por aceptarme en su comunidad, por enseñarme, por mostrarme que el valor de una persona no tiene nada que ver con el precio de su reloj o su carro. Miguel se levantó y abrazó a Sebastián. En ese abrazo había años de trabajo compartido, de risas, de desafíos superados juntos, de una amistad improbable pero profundamente real. Don Fermín, con lágrimas en sus ojos viejos, levantó su vaso. Por las segundas oportunidades, gritó, por aprender que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender, por los puentes construidos entre mundos que parecían imposibles de conectar. El brindis fue acompañado por aplausos y lágrimas de alegría. En esa sala estaban representados diferentes estratos sociales, diferentes historias, diferentes caminos de vida. Pero todos compartían algo fundamental, la certeza de que el respeto mutuo y la dignidad humana no tenían precio. Sebastián nunca vendió su Bugatti, aunque fácilmente podría haberlo hecho. Lo conservaba como recordatorio de dónde había comenzado su transformación. Ocasionalmente lo conducía al taller, donde Miguel hacía el mantenimiento personalmente. Esos momentos se habían convertido en tradición. El mecánico de barrio trabajando en el superdeportivo de $3 millones. El millonario observando con admiración y aprendiendo todavía, ambos conscientes de la ironía hermosa de la situación. Years later, cuando jóvenes graduados del programa preguntaban a Sebastián cómo había llegado a involucrarse en esto, él siempre contaba la historia completa. No escondía su comportamiento inicial vergonzoso. No embellecía su transformación para parecer más noble. Contaba la verdad cruda. Había sido un hombre terrible que tuvo la fortuna de encontrar a alguien lo suficientemente generoso para mostrarle un camino mejor. Y la lección más importante, decía siempre Sebastián al final de la historia, es que nunca juzguen a alguien por su apariencia, su trabajo o su cuenta bancaria. Porque el mecánico más humilde puede tener más sabiduría que el CEO más exitoso.
Porque las manos manchadas de grasa pueden estar construyendo futuros más brillantes que las manos que solo firman cheques. Porque al final lo que realmente importa no es lo que tienes, sino lo que das. No es cómo te ves, sino quién eres. No es cuánto ganas, sino cuánto impactas positivamente en las vidas de otros. Miguel, al escuchar estas palabras en las diferentes ceremonias de graduación, siempre sonreía discretamente. Él nunca buscó reconocimiento o crédito. Simplemente continuaba haciendo lo que siempre había hecho: trabajar honestamente, ayudar cuando podía y vivir según sus valores inquebrantables. Para él, la verdadera recompensa no estaba en los aplausos o los agradecimientos, sino en ver a jóvenes descubrir su potencial, en familias sostenidas por el trabajo digno, en una comunidad fortalecida por el apoyo mutuo. La historia de Sebastián y Miguel se convirtió en algo legendario en ciertos círculos de la Ciudad de México. Era la historia que la gente contaba cuando quería ejemplificar que las personas pueden cambiar, que los prejuicios pueden superarse, que la humildad es más valiosa que la arrogancia y que a veces las lecciones de vida más importantes vienen de los lugares más inesperados. Pero para los dos protagonistas de esta historia no se trataba de ser inspiración para otros. Se trataba de vivir auténticamente, de honrar los valores que habían descubierto juntos, de continuar construyendo puentes entre mundos que la sociedad insistía en mantener separados. 10 años después de aquel encuentro inicial bajo la lluvia, Sebastián y Miguel se encontraban nuevamente en el taller original de la colonia Doctores. El lugar se había mantenido intacto intencionalmente, como una especie de santuario que recordaba dónde todo había comenzado. Aunque ahora tenían instalaciones modernas en otras partes de la ciudad, ambos regresaban regularmente a ese taller humilde que había sido el escenario de una transformación extraordinaria. Era un sábado por la tarde y estaban trabajando juntos en la restauración de un Volkswagen sedán clásico que pertenecía a don Fermín. El viejo carnicero había guardado ese auto durante décadas y finalmente había decidido restaurarlo con la ayuda de los dos amigos. Mientras ajustaban el carburador, trabajando en un silencio cómodo que solo años de amistad genuina pueden crear, escucharon un ruido familiar, el sonido inconfundible de un motor de alto rendimiento acercándose. Un Lamborghini Aventador amarillo se detuvo frente al taller. Del auto descendió un hombre joven, de unos 25 años, vestido con ropa de diseñador y una actitud que Sebastián reconoció inmediatamente. Era exactamente como él había sido una década atrás. El joven miró el taller con evidente desdén antes de acercarse. «Mi auto está haciendo un ruido extraño», dijo sin siquiera saludar, su tono dejando claro que consideraba estar por debajo de su nivel social al dirigirse a ellos. «Necesito que alguien competente lo revise. ¿Conocen algún taller especializado en Lamborghinis cerca de aquí?» Miguel y Sebastián intercambiaron una mirada significativa. Había tanto en ese intercambio: recuerdos, ironía, comprensión mutua. Sebastián sonrió y se limpió las manos en su overol manchado antes de responder. «Yo puedo revisarlo si quieres», dijo con la misma humildad que Miguel había mostrado años atrás. «Tengo algo de experiencia con superdeportivos». El joven lo miró de arriba a abajo con desprecio evidente. «¿Tú? No ofendas. Este auto vale más de lo que probablemente has visto en tu vida. Necesito un profesional, no un mecánico de barrio que probablemente solo sabe cambiar llantas de bicis». Las palabras eran casi idénticas a las que Sebastián había usado una década atrás. Miguel tuvo que contener una sonrisa mientras observaba cómo su amigo manejaba la situación.
Sebastián mantuvo la calma, exactamente como Miguel lo había hecho con él. Entiendo tu preocupación, dijo, pero te aseguro que podemos ayudarte. Por el sonido que hace tu motor, probablemente es un problema con el sistema de admisión variable o quizá con uno de los sensores de oxígeno. No es algo grave, pero debería revisarse pronto. El joven soltó una carcajada cruel. ¿Y tú cómo vas a saber eso? Probablemente ni siquiera sabes lo que es un sensor de oxígeno. Mira, solo dime dónde está el taller más cercano de verdad y déjame en paz. No tengo tiempo para perderlo con gente como tú. Fue entonces cuando Miguel intervino, su voz calmada, pero firme. Hay un concesionario Lamborghini en Santa Fe, a unos 40 minutos de aquí con este tráfico. Puedes llamarlos. O si prefieres, mi amigo aquí puede revisarte el auto ahora mismo. Pero antes de que decidas basándote solo en apariencias, deberías saber que él tiene un Bugatti Chiron que mantiene él mismo. Y yo soy el dueño de esta cadena de talleres que probablemente has visto en las noticias, Manos que Construyen. El joven parpadeó, confundido. Su expresión comenzó a cambiar cuando realmente observó a los dos hombres frente a él. Sebastián extendió su mano aún manchada de grasa. Sebastián Mendoza, dijo, heredero de Laboratorios Mendoza y cofundador de Manos que Construyen. Y sí, trabajo aquí los sábados, porque me apasiona, pero entiendo tu desconfianza. Yo era exactamente como tú hace 10 años. El rostro del joven pasó por varias etapas: shock, incredulidad, vergüenza, y yo no sabía. Comenzó a tartamudear. Miguel levantó la mano suavemente. No te preocupes. Todos juzgamos a veces basándonos en apariencias. La pregunta es, ¿quieres que te ayudemos con tu auto o no? El joven asintió, ahora completamente diferente en su actitud. Sí, por favor. Y lo siento por lo que dije. Durante la siguiente hora, mientras Sebastián y Miguel trabajaban en el Lamborghini, resultó ser exactamente lo que Sebastián había diagnosticado: un sensor de oxígeno defectuoso. El joven observaba fascinado. Les preguntó cómo habían llegado a trabajar juntos, y Sebastián contó la historia completa sin omitir las partes vergonzosas de su propio comportamiento inicial. Cuando terminaron la reparación, el joven insistió en pagar el triple del precio que Miguel había cotizado. No como limosna, explicó, sino porque quería contribuir al programa educativo del que tanto le habían hablado. Pero más que eso, preguntó si podía regresar, no para que le arreglaran el auto, sino para aprender, para ser voluntario, para ver si él también podía encontrar lo que Sebastián claramente había encontrado en ese lugar. Miguel y Sebastián intercambiaron otra mirada significativa antes de asentir. Los sábados por la mañana, dijo Miguel. Llega temprano y con ropa que puedas ensuciar. Después de que el Lamborghini se alejó, don Fermín salió de su carnicería riendo. Es como ver la historia repetirse, dijo. Solo que esta vez ustedes son los maestros. Sebastián se sentó en la misma llanta vieja donde se había sentado años atrás durante su primera conversación profunda con Miguel. «¿Sabes?», le dijo a su amigo, «siempre pensé que aquel día que llegué aquí con mi Bugatti descompuesto fue el peor día de mi vida. Ahora sé que fue el mejor». Miguel se sentó a su lado. «Yo también lo sé», respondió. «Porque me enseñó que vale la pena dar segundas oportunidades, que la gente puede cambiar de verdad y que a veces los encuentros más improbables crean las amistades más fuertes». Se quedaron allí sentados mientras el sol comenzaba a descender sobre la Ciudad de México. Dos hombres de mundos completamente diferentes que habían encontrado algo en común que trascendía el dinero, la clase social o la educación formal: respeto mutuo, propósito compartido y la certeza de que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. El taller seguiría abierto cada sábado.
Los jóvenes seguirían llegando a aprender, a transformarse, a descubrir que sus circunstancias no definían su potencial. Y Sebastián seguiría llegando temprano cada fin de semana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque había descubierto que las manos manchadas de grasa y el trabajo honesto le daban más satisfacción que cualquier junta ejecutiva o evento social de alto perfil. Años después, cuando la gente le preguntaba a Sebastián cuál había sido su mayor logro en la vida, nunca mencionaba el crecimiento de la empresa farmacéutica familiar ni los premios de responsabilidad social que habían ganado. Siempre hablaba de aquel día lluvioso, cuando su Bugatti se descompuso en la colonia Doctores, y un mecánico humilde le dio la lección más valiosa de su vida: que ningún experto con título o dinero pudo enseñarle lo que un hombre sencillo con valores sólidos le mostró sobre dignidad, respeto y verdadero valor humano. Y Miguel, cuando le preguntaban por qué había ayudado a aquel hombre arrogante que lo había humillado públicamente, siempre respondía con una sonrisa: porque vi en sus ojos algo que el dinero no había podido comprar ni la arrogancia podía ocultar completamente. Vi a un ser humano perdido que necesitaba encontrar su camino. Y todos merecemos la oportunidad de encontrar nuestro camino sin importar de dónde vengamos o cuánto dinero tengamos en el banco. La historia de Sebastián y Miguel se convirtió en leyenda, no por ser extraordinaria, sino por ser profundamente humana. Era un recordatorio de que las segundas oportunidades existen, de que las personas pueden cambiar, de que los prejuicios pueden superarse y de que a veces, solo a veces, los encuentros más improbables, en los momentos más inesperados, pueden cambiar el curso completo de una vida. Y cada vez que un Bugatti azul metálico y una vieja camioneta de trabajo se estacionaban lado a lado frente a aquel taller humilde de la colonia Doctores, los vecinos sonreían sabiendo que estaban presenciando algo que iba mucho más allá de autos de lujo y mecánica. Estaban viendo la prueba viviente de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en carácter, en amistad genuina y en la capacidad de reconocer valor, donde la sociedad te enseñó a ver solo diferencias.